Buenos días, hermanos. Estoy agradecida por compartir esta clase con ustedes, la última de este año del Libro de Mormón, el último capítulo del Libro de Mormón, Moroni 10. Y en estas exhortaciones que nos hace Moroni, nos invita a recordar las tiernas misericordias del Señor. Y bueno, si nosotros vemos el contexto, ¿cierto, hermanos? Cuando nosotros empezamos el Libro de Mormón, en primer Nefi, en el primer capítulo, versículo del el capítulo 1, versículo 20, Nefi nos invita a que cuando nosotros leamos este libro podamos reconocer las misericordias que tiene el Señor con nosotros. Y Moroni termina este libro de la misma manera, invitándonos a recordar cuán misericordioso ha sido el Señor con su pueblo, con nosotros, ¿ya? Dice, el libro de Mormón comienza con la promesa de Nefi de que él nos mostrará que las tiernas misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que a causa de su fe él ha escogido. Y el libro de Mormón cierra con un mensaje similar de Moroni. Cuando se disponía a sellar los anales, él nos invitó a recordar cuán misericordioso ha sido el Señor. ¿Ya? Esto sale en Moroni 10, versículos 2 y 3. ¿Ya? Y lo vamos a leer. Dice: y sello estos anales después que os haya hablado unas palabras por vías de exhortación. He aquí quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos recordar cuán misericordioso ha sido el Señor con su pueblo. Hay muchos ejemplos en el libro de Mormón de la misericordia del Señor, ¿cierto? Tenemos primeramente la misericordia que tuvo con la familia de Leí en este viaje a la tierra prometida, ¿cierto? También tenemos la misericordia cuando Enós se arrodilló a orar en el bosque para pedir perdón y cómo el Señor extendió su misericordia a este hombre que humildemente buscó porque tenía hambre del perdón de Dios. ¿Ya? También la misericordia que tuvo con el joven Alma, cuando después de pretender destruir la iglesia, él se arrepintió y tuvo esta amonestación de este ángel, ¿cierto? Y él cambió su vida y fue uno de los más poderosos misioneros del Señor, ¿ya? Y también vemos la misericordia que el Salvador resucitado tuvo con este pueblo de América cuando vino y se presentó a los nefitas, ya la misericordia que extendió hacia a este pueblo cuando él pudo visitarles en las Américas, ¿ya? Entonces, eh, el propósito de nosotros, ¿cierto? De este libro de Mormón es que nosotros podamos recordar y entender y ver cuáles son las misericordias que el Señor ha tenido con su pueblo siempre, ¿ya? Entonces las últimas exhortaciones de Moroni son muy importantes porque nos invitan a recordar esto, ¿ya? Y el primer punto en esta exhortación de este último capítulo nos dice que nosotros podemos saber la verdad de estas cosas mediante el poder del Espíritu Santo, ¿ya? En los versículos del 3 al 7 del capítulo 10, vamos a leer ahora el 4, dice: cuando recibáis estas cosas quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios. No se nos dice, ¿cierto? Moroni no nos dice este libro es verdadero, así que crean. Él nos invita a preguntar a Dios si no son verdaderas estas cosas. Dice: si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ella. O sea, esta petición de pedir a Dios tiene algunas características, hermanos. Nosotros tenemos que tener un corazón con una intención verdadera para pedir, para poder obtener esta respuesta, ¿ya? Tenemos que tener un corazón sincero, con verdadera intención y tener fe en que nosotros vamos a recibir esta respuesta, ¿ya? Y es ahí donde el Espíritu Santo va a poder testificarnos de la veracidad de estas cosas. En el 5 dice: y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Y cualquier cosa que es buena es justa y verdadera. Por lo tanto, nada que sea bueno niega al Cristo, antes bien reconoce que Él existe. Nosotros hemos podido estudiar a lo largo de este año cómo el libro de Mormón da testimonio de Cristo, cómo da testimonio de su vida, de su ministerio, ¿cierto? Y de su misericordia con nosotros. En el 7 dice: y por el poder del Espíritu Santo podréis saber que Él existe, por lo que quisiera exhortaros a que no neguéis el poder de Dios, porque Él obra por poder
de acuerdo con la fe de los hijos de los hombres, lo mismo hoy y mañana y para siempre. ¿Ya? Entonces, hermanos, nosotros, después de haber leído este año este maravilloso libro, se nos invita a que nosotros preguntemos si es verdadero, ¿ya? Y los que ya tenemos un testimonio, que podamos compartirlo y expresarlo, ¿ya? Entonces, debemos recordar, ¿cierto?, lo misericordioso que ha sido Dios, el Señor, con los hijos de los hombres. Después de estas cosas, de que las recibamos, debemos preguntar a Dios. No debemos negar el poder de Dios, ¿ya? Y el Espíritu Santo nos hará saber que es verdad. Esto es lo más importante de estos versículos, que nosotros podamos, de esta exhortación de Moroni, que nosotros podamos obedecer esta exhortación de ser llamados e invitados a que nosotros podamos preguntar estas cosas. Ya, el segundo principio que nos enseña Moroni en esta lección es que no debemos negar los dones de Dios, ¿ya? Y algunos dones, ¿cierto? En los versículos del 9 al 16 vamos a ver algunos dones que se nos dan a nosotros, que nuestro Padre Celestial nos ha entregado. Primero, ¿cierto? Dice en el 9, enseñar la palabra de sabiduría. A algunos se nos da el poder de enseñar la palabra de sabiduría. Dice a otros la palabra del conocimiento. Se nos da a otros una fe sumamente grande. Se nos da también el don de sanar, ¿ya? El don de obrar milagros, el don de profetizar, el don de ver ángeles, hermanos. Quizás hay personas que tienen este maravilloso don de ver ángeles, ¿ya? Y de ver ministrantes especiales. En el 15 también el don de lenguas y también de la interpretación de idiomas, ¿ya? Ahora, ¿de dónde provienen estos dones, hermanos? ¿De dónde salen estos dones? ¿Por qué las personas tienen algunos de estos dones? En el versículo 18 del capítulo 10 dice: y quisiera exhortaros, mis amados hermanos, a que tengáis presentes que toda buena dádiva viene de Cristo. ¿Ya? Es el Señor quien nos entrega la posibilidad de tener un don especial. Algunos tienen uno, otros tienen otro, pero todos tenemos un don, hermanos. A todos se nos ha bendecido con algún don especial y debemos agradecer al Señor retribuyendo el poder tener estos dones en nuestra vida con nuestro servicio, ¿cierto? Y bueno, ahora vamos a ver ya en los versículos de más adelante, del capítulo 10, del 30 al 33, dice: puedo ser perfeccionado mediante la gracia de Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos esperar ser perfectos, hermanos, si somos tan inicuos, tan indignos? Solamente por la gracia de Cristo, después de hacer todo cuanto nosotros podamos, después de nosotros esforzarnos al máximo, la única manera de poder perfeccionarnos es por la gracia de Cristo, ¿ya? Y en los versículos del 30 al 33, ¿ya? Vamos a leer, dice: y otra vez quisiera exhortaros, otra exhortación de Moroni, a que vinieseis a Cristo y procuraseis toda buena dádiva, y que no tocaseis el don malo, ni la cosa impura. Y despierta y levántate del polvo, oh Jerusalén. Vamos a cambiar el nombre, hermanos, por nuestro nombre en estos versículos, como si nos estuviera hablando a nosotros el Señor. Y despierta y levántate del polvo, oh Fabiola. Sí, vístete tus ropas hermosas, oh hija de Sión, y fortalece tus estacas y extiende tus linderos para siempre, a fin de que ya no seas más confundida y se cumplan los convenios que el Padre Eterno te ha hecho, oh Fabiola. Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente. Solamente, hermanos, si nosotros nos esforzamos, la gracia del Señor va a ser suficiente. Dice: para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo por la gracia de Dios mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados.
a fin de que lleguéis a ser santos sin manchas. Entonces, hermanos, nosotros solos no podemos ser perfectos en este estado, ¿cierto? Todos tenemos debilidades y tenemos errores que tenemos que superar, pero después de hacer todo cuanto podamos, lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, el Señor nos lo regala. Él nos regala su gracia para que podamos ser santificados, porque sabe que como humanos, como personas imperfectas que somos, quizás en este estado no vamos a lograr la perfección, ¿ya? Y el Señor nos da su gracia para que nosotros podamos ser santificados, ¿ya? Hermanos, en el manual, ¿cierto?, nos dice: la admonición de Moroni, venir a Cristo, implica más que aprender acerca de Él, o pensar en Él más a menudo, o incluso intentar con más empeño guardar sus mandamientos. Aun cuando todo esto es importante, se trata más bien de una invitación a venir a Cristo en el sentido más completo posible, llegar a ser como Él es. Sabemos que es difícil ser como es Jesucristo, pero si cada día tratamos un poco, hermanos, el Señor nos va a ayudar y Él nos va a regalar esa gracia que nos falta. Me encanta la canción de la primaria que dice: yo trato de ser como Cristo, porque sé que es un intento, sé que estoy lejos de parecerme y de tener todos los atributos que tiene Cristo, pero si intentamos, el Señor nos va a dar una porción, la porción que nos falta, pero debemos intentarlo cada día, ¿ya? Dice: para poder entender lo que significa venir a Cristo completamente, debemos procurar toda buena dádiva, abstenernos de toda impiedad y desde luego perfeccionarnos en Él, ¿ya? Debemos buscar toda buena dádiva, hermano. Todo lo que sea bueno proviene del Señor, y en la medida que nos esforcemos vamos a poder lograrlo, ¿ya? Dice: uno de los propósitos principales del libro de Mormón es invitar a cada uno de nosotros a recibir las misericordias de Dios. Una invitación expresada con sencillez en las palabras de despedida de Moroni: venid a Cristo y perfeccionaos en Él, ¿ya? Él nos invita, hermanos, entonces a recordar que el Señor ha sido misericordioso siempre. Toda la vida de la era humana, el Señor ha extendido su misericordia a nosotros, a sus hermanos menores. Sé sin ninguna duda, hermanos, que el libro de Mormón es verdadero, que testifica de Jesucristo, que habla de Jesucristo, que nos enseña de Cristo, que nos enseña a conocer su misericordia, su amor hacia nosotros. No tengo duda que estos escritos sagrados son para nosotros, para nuestros tiempos, para estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, y que el Señor ha permitido, ha juzgado prudente que nosotros lo leamos, que lo tengamos, gracias al sacrificio de muchos profetas de la antigüedad, de este continente. Estoy agradecida por vivir en este continente donde fueron testigos de estas maravillosas historias que fueron para nosotros, que fueron registradas y escritas por la mano de muchos profetas para nosotros en estos tiempos. Sé sin ninguna duda estas cosas, hermanos. Sé que Cristo vive, que nos ama y que debemos estudiar el libro de Mormón todos los días para que nuestro espíritu pueda llenarse de conocimiento y de luz. Y comparto esta clase con mucho amor en nombre de Jesucristo. Amén.